Gloria a Dios. Bendecimos a todos los hermanos que están presentes hoy. Le damos un aplauso al Señor, pero que sea bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y antes de comenzar, pues deseo dar los anuncios. Todos los sábados a las 6:30 en punto nos reunimos aquí para orar en nuestro culto al Dios viviente, al eterno Adonai. Somos la primera iglesia, por así decirlo, congregación con raíces hebreas, con las raíces hebreas de Yeshua, de Jesús. Todo creyente que lleva un tiempo en las Escrituras sabe que Jesús, pues su nombre verdadero es Yeshua, número 1, porque él era y es hebreo, judío, un rabino judío, y ese es su nombre, Yeshua HaMashiach. Y nosotros somos la primera iglesia con las raíces hebreas aquí en Hialeah. Así que nuestra dirección, por así decirlo, es el 1234 West 31 Street, Hialeah, Florida 33012, creo que es. Me corrige porque estamos empezando aquí en este lugar. Y por el momento no somos muchos, pero sabemos que hay muchos cristianos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, y ellos saben en su corazón que hay un llamado de parte de Dios y ellos están esperando ese llamado. Y ese llamado tiene que ver con un retorno a las cosas puras, a lo que es santo y puro, y un regreso a la Torá y al conocimiento de las raíces hebreas que ayuda a tu identidad. Los martes tenemos oración y ayuno congregacional. Los jueves tenemos aquí mismo, en esta dirección, estudios de raíces hebreas y preparación de líderes en raíces hebreas. Porque en los estudios de las raíces hebreas es completamente diferente. Así que si usted viene, va a estar aprendiendo, va a estar madurando, va a estar creciendo y va a lograr transicionar a otros niveles espirituales. Lo que usted estaba esperando, hay muchos cristianos quedándose en sus hogares porque andan decepcionados de sus iglesias, de sus congregaciones, de sus pastores, de sus líderes, no saben para dónde coger. Bueno, quiero que sepa que este es el momento que Dios está usando, ya que hay tantas personas, tantos creyentes apartados, quedados en su casa, y el Señor ha despertado a pastores con corazón conforme al corazón de Él, y hemos empezado este gran movimiento que tiene que ver con una revelación para estos tiempos, y esa revelación está en raíces hebreas. Te esperamos aquí todos los sábados, los viernes si deseas un Shabbat en tu casa, si deseas que nosotros lleguemos y te expliquemos lo que es el Shabbat y cómo se celebra el Shabbat y cuáles son todas las bendiciones que vienen sobre un hogar que celebra el Shabbat. Lo único que tienes que hacer es llamarnos 305-916-9015. Así que si algún miembro también o algún creyente desea un Shabbat en su casa con la pastora, comuníquelo. Amén. ¿Cuántos dicen amén de toda la congregación? Aleluya. Nos ponemos de pie, vamos a orar para comenzar la continuidad de la administración que se ha estado llevando, que tiene que ver con raíces hebreas, que tiene que ver con identidad espiritual. Porque muchos cristianos aparentemente están bien, están dentro de una congregación, están pasándola bien porque tienen un círculo social, pero por dentro ellos saben que hay algo más. Quiero que sepas que nosotros estamos comenzando una serie de predicaciones que tienen que ver con identidad espiritual. Y eso es aquí en Primicias Ministry.
la primera congregación de raíces hebreas en Hialeah. Ok, Padre, te bendecimos. Abacadosh, te alabamos y adoramos. Rey de justicia, poderoso Dios, Rey de justicia, Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, Padre de Yeshua HaMashiach. Estamos ante tu presencia y queremos decirte, Señor, o queremos pedirte, Señor, que nos tomes por justicia todo lo que estamos haciendo en este lugar, Señor. Tú conoces nuestro corazón, la intención de nuestro corazón es servirte siendo apasionados por la verdad. No queremos mentiras, no queremos verdades a medias. Deseamos de todo corazón conocer tu palabra desde las raíces hebreas. Sabemos que tu palabra fue escrita para los hebreos y por los hebreos, porque tú eres el Dios de los hebreos. Te damos las gracias por tu presencia. Trae revelación de tu palabra en este momento. Abre nuestros oídos espirituales. Prepara nuestra mente espiritual. Prepara, Señor, todo aquello de nuestro ser que anhele y desee, Señor, ver las cosas que antes no veíamos. Escuchar las cosas que antes no entendíamos cuando las escuchábamos. Que ahora en estos tiempos en que te estás moviendo de manera poderosa y fuerte, recogiendo a tu pueblo, Señor, tú puedas contar con nuestros oídos, con nuestra vista, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro entendimiento, con nuestra inteligencia, para poder llevar a cabo la predicación de tu palabra. Te pedimos madurez, porque en estos tiempos el cristiano tiene que ser maduro, Padre mío. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, y el pueblo del Señor presente dice amén. Bien, podemos sentarnos. Quiero comenzar diciendo que Dios nos está llamando a regresar a Él, a regresar a sus asuntos de la manera correcta, como la Escritura dice, como la Escritura enseña, sin inventar, sin cambiar, sin alterar la palabra de Dios. Y nos hemos enfatizado mucho en conseguir versiones y leer palabra de Dios que no haya sufrido cambios ni alteraciones. Lucas capítulo 8 versículo 20: todo aquel que es cristiano, todo aquel que conoce esta escritura, sabe que habla de una mujer que padecía de flujo de sangre. Naturalmente yo no voy a estar predicando sobre la mujer, el flujo de sangre. Yo no voy a estar ministrando sobre eso. Creo que durante 2000 años se ha estado predicando demasiado de esa mujer y de lo que sucedió. Lo importante es que nosotros podamos entender luego, más adelante yo lo explicaré, quién realmente simboliza esa mujer, que es Israel, definitivamente a quien simboliza. Pero vamos a profundizar un poquito más en eso. Y vamos también a profundizar, no en el hecho de que ella tocó el manto y de ahí salió poder de Dios para sanidad. No. Hay algo mucho más profundo que eso, y es que la mujer no tocó, como dice la escritura nuestra tradicional, no tocó simplemente el manto de Jesús o el manto de Yeshua. Ella nada más y nada menos tocó los tzitzit. Yo quiero que pase por aquí Miguel, por ejemplo, Pastor Miguel, y él le va a enseñar lo que la mujer tocó. Esa mujer tocó fue los tzitzit del manto de oración. Este es el manto de oración que Yeshua tenía puesto cuando aquella mujer tocó los tzitzit. Y es tremendo, gracias Miguel, y es tremendo lo que la palabra de Dios enseña, porque dice que salió poder de Yeshua. Muchos lo estaban tocando,
Pero en ese momento salió poder. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que el poder de Dios saliera? Yo quiero que entienda que aquella mujer que representa a Israel era una mujer enferma, ¿verdad? Con un flujo de sangre que todos lo conocemos. Pero era que ya no estaban sucediendo milagros en Israel. Israel se había apartado del Señor, se había alejado de la Torá, y esos tzitzit representan, simbolizan la Torá viviente. Aleluya. Y a esa Torá viviente fue lo que ella tocó, y ella fue impulsada a tocarlo, impulsada por el Espíritu a tocar los tzitzit, porque los tzitzit representan la Torá viviente, y Yeshua es la Torá viviente. Por lo tanto, los tzitzit representan a Yeshua. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y en estos tiempos está sucediendo lo mismo. En estos tiempos el pueblo cristiano se ha ido alejando, se ha ido disipando, se ha ido entreteniendo con danzas, con doctrinas, con fiestas que no son ni siquiera las que Dios estableció, fiestas inventadas por el cristianismo, ¿verdad? A través de los años. Y ha venido un decaimiento espiritual. Vemos al liderazgo de la iglesia cristiana cayendo en un agotamiento espiritual, en una lejanía, en una apatía, en una indiferencia. Y no solamente los líderes y los pastores están mucho en esa misma situación que Israel, sino que los creyentes también se han ido decayendo espiritualmente. Y cada uno de los creyentes que están en los hogares esperando a que ocurra algo, yo quiero que sepa que ya empezó a ocurrir. Le damos un aplauso al Señor, que Dios está llamando, que Dios está llamándonos a regresar a nuestras raíces, a perfeccionarnos en la Torá, en el conocimiento de la Torá. El pueblo de Dios en general, vuelvo a repetir, está disipado de los mandamientos. Considera que los mandamientos Yeshua los cumplió, y por lo tanto la iglesia actual no tiene que cumplirlo. Un error grande, garrafal, terrible, que ha hecho que el pueblo haya perdido la unción, el respaldo de Dios, la bendición, el carisma. Esto está ocurriendo en muchas iglesias, y solamente los pastores y los líderes verdaderamente íntegros, honestos, saben que algo está pasando, que algo no anda bien y que algo les falta. Yo quiero que sepas que te falta regresar a aquellos tiempos donde el Señor ha comenzado a moverse de una manera diferente pero poderosa. Eso fue lo que entendió esta mujer cuando se acercó y salió poder de Dios. Ahora bien, quiere decir que lo que esta mujer hizo al Señor le gustó y le fue contado a ella por justicia lo que hizo. De la misma manera que Abraham le creyó, porque esta mujer creyó en Yeshua HaMashiach, y esta mujer se acercó a los tzitzit, a los mandamientos, a la Torá viviente, porque creyó, y tocó y agarró porque creyó. Por lo tanto, Dios tomó ese acto como justicia, le fue contado por justicia. De la misma manera que Abraham, dice la Escritura en Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Entienden eso? Ok.
Así que, ¿qué quiere decir realmente? Porque esto lo leemos mucho. Pero ¿qué quiere decir realmente que se le contó por justicia? ¿Qué querrá decir? Bueno, quiere decir que Abraham obedeció a Dios. De la misma manera que esa mujer obedeció a Dios. Y Abraham obedeció a Dios como quien cumple con las leyes de justicia. Así que cuando él le creyó a Dios, Abraham fue y le obedeció. O sea, esta fue la actitud de Abraham. Tú lo dices, yo lo hago, porque tu palabra es ley para mí. ¿Cuántos entienden eso? Tú lo dices, yo lo hago, porque tu palabra es ley para mí. Cuando esa es la actitud, entonces se nos es contado por justicia nuestro servicio a Dios. Comenzamos. Saber por tanto, Gálatas 3:7, que los que son de la misma fe que Abraham, estos son hijos de él y herederos de las promesas. Alabado sea el Señor. Y la Torá, la Escritura, previendo que Dios, que Yahweh, había de justificar por la fe a los no israelitas, sino a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Naturalmente que para usted entender esto, tendría que ir a la predicación mía primera, porque no podemos echar atrás nuevamente a tocar muchos puntos, aunque yo voy a tocar ciertos puntos porque considero, guiado por el Espíritu de Dios, sentí en casa que muchos cristianos y muchos hermanos que están comenzando en las raíces hebreas todavía no entienden bien qué es estar en las raíces hebreas, qué es servir al Señor en las raíces hebreas. Y para poder entender esto, y para poder entender la transición a raíces hebreas y lo que esto realmente quiere decir, usted tiene que entender qué fue lo que sucedió entre Dios, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me están entendiendo? O sea, es bien importante ese comienzo porque es la plataforma. Ahora, fíjense aquí que está diciendo claramente, y usted y yo que somos cristianos viejos, sabemos que Dios le prometió a Abraham, un hombre grande, ¿verdad que sí? Que sería amigo de los amigos de él, enemigo de los enemigos de él, pero que en él serían benditas todas las demás naciones. Y habla de naciones, no de una nación nada más, no habla de los judíos nada más, y esto lo vamos a entender más adelante, sino que habló de Abraham pensando en naciones. Así que yo voy a repetir que dice: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe en Yeshua son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué quiere decir esta escritura? Porque nosotros los creyentes leemos esta escritura, Dios mío, y llegamos a unas conjeturas y llegamos a unas ideas que son las equivocadas debido a que sacamos fuera de contexto esta escritura que está en el Nuevo Testamento, pero queda fuera del Testamento porque no la vinculamos, no la pegamos a lo que Dios le dijo a Abraham en el pasado, a la promesa de Abraham. ¿Me entiende? Entonces, para poder entender lo que el Señor está hablando aquí, definitivamente, con permiso, definitivamente, sácame con esto. Definitivamente tenemos que entender que el Nuevo Testamento, por así decirlo, está 100% entrelazado, ligado íntimamente con el Antiguo Testamento. Y que cuando menciona a Abraham en el Nuevo Testamento, ahí está haciendo referencia al Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía está de tal manera atado completamente al Antiguo Testamento, como para dar a entender y que quede claro que el Antiguo Testamento es un documento vigente.
algo que existe, que no ha pasado de moda. Así que es importantísimo que nosotros podamos entender esto, porque de lo contrario, más nunca vas a entender por qué el Señor dice que tú eres un israelita, que tú no eres una iglesia gentil. Eso no existe, la iglesia gentil. No existe, voy a repetirlo, no existe, amado que me estás escuchando por los medios de comunicación, de la internet. El Señor tiene un solo pueblo, y ese pueblo es el pueblo que levantó por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese pueblo existe todavía, y vamos a verlo en la Escritura. ¿Ok? Bien, nos vamos a Génesis capítulo 26, voy a ir bien rápido. Génesis capítulo 26, versículo 3, Dios le dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré mi pacto. Y vuelvo a repetir, y confirmaré mi pacto, confirmaré mi juramento, confirmaré mi convenio que hice a Abraham tu padre. Y eso se lo está diciendo ¿a quién? A Isaac. Piense, si le pasó la bendición al hijo de Abraham, si la bendición de Abraham se la pasó a Isaac, eso implica que deja un legado espiritual a sus hijos. Eso implica que nosotros, cuando servimos a Dios, cuando creemos en el Eterno, cuando ponemos nuestra confianza en Yeshua HaMashiach, cuando nos dirigimos a la iglesia, cuando alabamos, cuando adoramos, cuando obedecemos los estatutos, preceptos y mandamientos, que son las fiestas, ¿okay? Las fiestas que Dios nos dio, el Shabbat, el cumplir con su palabra, de vivir una vida recta, agradable, amando la verdad. Cuando usted hace eso de todo corazón y está en medio de gente que anhela lo mismo, porque hay que tener cuidado en dónde tú te metes, con quién te metes y con quién te reúnes, porque Dios está consagrando en estos tiempos, ya que Yeshua regresa pronto. Pero cuando usted hace eso, como decía ya anteriormente, hay un legado espiritual que usted le deja a sus hijos. Lo vea o no lo vea usted, va a haber ese legado ahí, porque Dios, la bendición que te dio a ti, que te delegó a ti, se la va a pasar ¿a quién? A sus hijos, a tus hijos. Así que es importantísimo, muy importante. Okay. Bien, quiero que vayamos un momentito ahora rápidamente a hacernos una pregunta. Estoy en Génesis 12, ¿verdad? O en Génesis 26, dice. 26. Ay, Génesis 26. Voy para allá. Es que medio que me perdí un segundo aquí, se me movió. Ok. Piense bien que si le pasó la bendición al hijo de Abraham, eso implica que usted deja un legado espiritual a sus hijos, una herencia a su descendencia. Entonces, el pacto o convenio que Dios hizo con Abraham y con Isaac, yo expliqué que es un pacto que es perpetuo, eterno, porque más adelante se le pasa el mismo pacto a Jacob. Creo que lo hablamos en la predicación del sábado pasado. Estoy repasando así rápidamente. Entonces, el pacto convenio es eterno, porque más adelante se lo pasa a Jacob. Ahora, ojo, porque vamos a ver que luego le transfiere a Jacob la bendición, y de Jacob se la pasa a la nación de Israel. No a la nación judía. Voy a repetir esto. No a la nación judía, se la pasa a la nación llamada Israel. Y aquí es que viene mucha confusión, porque cuando nosotros leemos Israel, inmediatamente pensamos
que está hablando de los judíos. Y no, cuando el Señor dice Israel, se refiere a Israel. Cuando el Señor dice Judá, la casa de Judá, se refiere a los judíos. Pero tiene que entender claramente que Israel, la nación de Israel, no es solamente la casa de Judá, es también las demás pueblos, las demás tribus, ¿ok? Así que es importante esto. En Génesis, capítulo 28, versículo 3 y 4, dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser, dígalo conmigo, multitud de pueblos. No son 12 tribus nada más. Está diciendo que iba a llegar a ser, que Dios iba a lograr que por medio de Abraham, Isaac y Jacob se formara multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. Ese pueblo iba a tener la bendición de ¿qué? Y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Así que Jacob se convierte en Israel. Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque es necesario tener esto claramente antes de continuar a profundizar en temas mayores. Si el pueblo que comienza en raíces hebreas no entiende bien sobre su identidad espiritual. ¿Alguien me puede decir qué es identidad espiritual? ¿Alguien dentro del pueblo me puede decir qué es? ¿Por qué yo digo que hay falta de identidad espiritual en el cristianismo? Porque saber quiénes somos, de dónde venimos. Muchos cristianos no saben de dónde son, de dónde vienen y hacia dónde van y qué es lo que Dios quiere con ellos. ¿Dónde tú te encuentras en las Escrituras? ¿En cuál parte de las Escrituras se está hablando de ti? Tienes que entenderlo. Ahora mismo estamos hablando de ti, de Israel. Pero vemos que hay unos pueblos. Así que no está hablando solo de Israel. Está hablando de otros pueblos. ¿Cuánto entienden hasta ahí, Dios mío? Ok, importante esto. Ok. Así que Jacob se convierte en Israel. El nombre de Israel es dado a Jacob. Génesis 34, 32, 24, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Claramente hemos leído que se le cambia el nombre a Jacob por Israel. ¿Por qué este detalle? Entenderlo es importante. Aunque lo estemos oyendo, yo creo que llevamos meses escuchando lo mismo, pero tiene que venir una transición a toda la congregación, donde nosotros entendamos y nos gocemos en esta movida del Espíritu de Dios para estos tiempos. ¿Me están entendiendo? Por eso que el Espíritu está repitiendo. ¿Quiénes están teniendo más revelación ahora que antes, que al principio? Levántenme la mano los que están teniendo más revelación ahora que al principio. Pues veo que todavía hay gente que no me levanta la mano, hermanos que no me levantan la mano, lo que quiere decir que todavía no es tan claro lo que estoy hablando. Y mientras yo vea esto en este pueblo, vamos a seguir en lo mismo, porque tengo que seguir. Es más, lo voy a coger por separado. Y vamos a llevar a cabo la enseñanza, porque usted tiene que entender quién es usted. ¿Comprende? Es importante este detalle del cambio del nombre de Jacob a Israel, porque este nombre, Israel, encierra el ADN de los planes proféticos de Elohim. Los planes de Dios fueron desde un principio con Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. ¿Quiénes son las descendencias de ellos? Israel.
¿Qué quiero decir? Que en el nombre de Israel, está Dios, por así decirlo, Dios está diciendo, el nombre de Israel tiene todo el ADN que yo quise poner dentro de ese ADN para que ellos lleven a cabo la asignación en la tierra. Y para que ellos me sean un pueblo. Y para que ellos promulguen y prediquen la palabra mía. Ellos van a cargar con el pacto mío. A ellos yo les he dado mis leyes. Todo eso está en el nombre de Israel. Si nosotros no entendemos eso. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se cree el cristiano? Que eso es de él. Pero no es de él. ¿De quién es? ¿A quién estamos viendo aquí? ¿Que es de quién? Es de Israel. Ahí no dice en la escritura a la iglesia. No dice eso. Ok, vamos a seguir la escritura porque es importante. Todas las promesas, todos los pactos, todas las leyes espirituales, la ciudadanía, todo pertenece a Israel. No son de la esposa prestada. Y me voy a atrever a decir esto. Surgió como una esposa por ahí, una novia nueva. Sí, porque, ¿sabes por qué surge como una concubina? Por así decirlo. Yo no sé si estoy diciendo un disparate, Dios mío, pero no lo creo. Porque lo mismo que sucedió con Sara y Agar se está repitiendo ahora. No es la iglesia la esposa, no es tampoco la iglesia los hijos de Dios, es Israel. Y tiene que entenderlo, Dios mío, porque lo va a estar viendo en la escritura. Yo se los voy a demostrar por la escritura. La única novia que el Señor tiene se llama Israel. La única novia con la que el Señor se casará es Israel. ¿Por qué? Porque con Israel fueron los pactos. Y vamos a ver más adelante que en la palabra pacto implica un convenio, implica una ketubah, implica un compromiso nupcial. ¿Están entendiendo? Ok, todas las promesas, todas, no son de la esposa prestada. No, la iglesia se apropió de estas promesas, pero no son de la iglesia. La iglesia no es gentil, la iglesia es Israel. Por eso es que tiene que venir la revelación. Pero Dios permitió que la iglesia cristiana fuera como el lugar donde el Señor iba a estar preparando el corazón del creyente para luego recibir esta revelación. Fue ahí en la iglesia cristiana que nosotros aprendimos todo lo que teníamos que aprender hasta ahora. Hasta ahora es que viene el cambio. Como el pueblo de Israel, hasta que Yeshua llegó, estaban bien pegados a la ley, a la manera de ellos. Yeshua viene y revela a ellos qué es cumplir con las leyes de Dios. Les cambió la vida al pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Les cambió la vida. Bueno, pues nos está cambiando la vida a nosotros, porque Dios se mueve cumpliendo su pacto y hace una movida impresionante que usted no espera. Entonces tenemos que tener un corazón abierto a los cambios de Dios. Jamás el pueblo, el judío, Yeshua, dejará a su amada Israel. Jamás. Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. Romanos 11:1, quiero que lo pongan, nos vamos bien rápido por aquí, ya esto es repaso. Vemos que en ninguna manera ha desechado Dios a Israel. Oh sí, la desechó. Ya Dios no quiere nada con Israel. Son los asesinos, ellos mataron. No, hermano, no, jamás. En la Biblia Dios dice que Israel es un asesino y que lo desechó por eso. No está. Así que digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo Israel, al cual desde antes conoció, desde antes hizo pacto. Nos vamos, Romanos 11:11, digo pues, entonces ellos han tropezado para que cayeran, para ser eliminados. En ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los judíos para provocarlos a celo. Y si su transgresión es riqueza del mundo, si su transgresión
no, le convenía al mundo, lo que quiere decir así, y su derrota le convenía a los gentiles, cuanto más su plena restauración, o sea, Israel va a ser restaurada, porque el pacto fue con ella. Repítalo, su completa restauración es inevitable, por más que usted odie a Israel. ¿Ok? Deuteronomio 7:6, Yahweh dijo a Israel, Yahweh dijo: Israel es mi pueblo santo y especial. Así mismo, porque tú eres pueblo santo. Y Dios le dice a Israel, y sabemos que en este momento está hablándole a las tribus, a toda la tribu, a las 12 tribus, incluyendo a los egipcios que habían comenzado a creer en el Dios de Israel y que salieron en el éxodo convencidos de que el Dios de Israel era más grande que el resto de todos los dioses. Así que Dios hizo pacto con ellos y les llamó Israel a esos egipcios. No hizo diferencia entre ellos. Tampoco lo hará en este tiempo. ¿Me están entendiendo? Pero lo que quiero es que vean que Dios se está enfocando todo el tiempo en Israel. Ok, ahora bien, voy a adelantar un poco, Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, voy a hacer la pregunta, porque después de esto comienzo con la enseñanza. Estamos en Romanos 11, donde habla de un olivo. A Israel, Dios lo menciona en las Escrituras como un olivo, pero un olivo santo, un olivo de Él, un olivo que Él cuida, un olivo que Él no llama silvestre. Porque está el otro olivo que es silvestre. Pues si alguna de las ramas, no todos los judíos fueron desgarrados del olivo de Dios, algunas fueron desgajadas. ¿Quiénes fueron desgajados? Algunos judíos e israelitas que biológicos. Y tú siendo olivo silvestre, ¿quiénes son olivos silvestres? Los que no son judíos ni israelitas. Si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, oído, ¿quién es el olivo silvestre? ¿Quién es el olivo que no es silvestre? Israel es el olivo que no es silvestre. El olivo natural. El que Dios plantó, el que Dios cuidó, el que Dios separó, el que Dios consagró, el que Dios dijo: este es mi nación santa. Le llama olivo. Ok, pregunta: ¿el olivo fue cortado? Diga conmigo: no fue cortado el olivo. ¿Cuál fue el olivo que Dios cortó? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo en la iglesia? La iglesia dice: Dios cortó al olivo. Entonces, tú me estás diciendo que Dios cortó al olivo natural y no al olivo silvestre. La Escritura dice lo contrario. Dios cortó al olivo silvestre y lo injertó en el olivo natural, para que fuéramos llamados hijos de Dios, pueblo santo y adquirido por Él, separado para Él. Y esto lo tienes que tener claro. Yo digo, no puedo creer que no lo entiendan, porque estuve desde el año 2000 predicando esto hasta este día. Es importante que el creyente entienda esto, porque no vas a poder transicionar, ¿comprende? Yo oro para que el Señor traiga revelación, porque esto es cuestión de que te explote en el cerebro, ¿verdad? ¡Pum! Y venga la revelación. Si mientras tanto vas a estar peleando: no, yo no soy Israel, no, yo soy gentil. Imagínense lo que usted está diciendo. No, yo soy gentil, yo no soy Israel, imagínense.
Entonces el olivo silvestre fue cortado e injertado en el olivo de Israel. El olivo de Israel es santo. El olivo de Israel, pueblo adquirido por Elohim mismo, especial tesoro. Y ha sido hecho participante de la raíz. ¿Cuál es la raíz? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Quiénes son tus padres? Eso lo dice en el Nuevo Testamento, eso lo dice en el Viejo Testamento, eso lo dice por toda la Escritura y no lo veíamos. Ok, ¿cuál es la savia? La Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es? El Antiguo Testamento es la Torá. Junto con los profetas y con los salmos, esa es la Torá. La Torá viviente es Yeshua, porque la Torá se hizo carne, porque el pueblo de Israel, los líderes, no sabían seguir las instrucciones de la Torá, se pusieron a inventar una serie de cosas que no tenían que inventar, y el Señor decide Él mismo tomar cuerpo y venir a la tierra para demostrar lo que es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, a la Torá. Esto hay que entenderlo, porque si no lo entiendes, no vas a poder transicionar nunca. ¿Comprende? Así que, la Torá viviente. Ahora, quiero que sepa esto y tome nota. La Torá viviente, la cual Dios Elohim entregó a Moisés en el monte Sinaí, se le llama también la Ketubá o la Ketuba. Si la Torá escrita por el dedo de Dios, tampoco es que la escribió un hombre. Moisés no escribió eso como se nos enseñó en el cristianismo, no. Fue escrita por el dedo de Yahweh. Descendió del cielo. Por eso es que se le llama el reino de los cielos. El sistema de gobierno del reino de los cielos es la Torá. ¿Cuántos sabían eso? Importante. Entonces se habla de que esto que el Señor entregó en el monte Sinaí, esa Torá es también la Ketubá o Ketuba. No sé si lo estoy pronunciando bien, Dios mío, pero se llama así porque quiere decir contrato matrimonial. Así que el contrato matrimonial fue con Israel. Por eso Yeshua, el judío rabino Yeshua, él es nuestro novio. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y usted lo dice, y a usted se lo enseña, y usted lo lee en la Escritura. Oh, la iglesia es la novia del Cordero. Claro, pero ¿por qué es la novia? Porque recibió en el monte Sinaí la Ketubá, el compromiso matrimonial. Porque esta Escritura, hermano, la Biblia entera, de Génesis y Apocalipsis, ¿sabe lo que es? Es una novela de amor. El Señor, voy a tirar una palabra, espero que muchos idiomas no sea mala. El Señor toda la vida estuvo enchulado de Israel hasta ahora. Y no se le ha quitado. Es que, ¿entendieron eso? Esto es una novela, la Biblia es una historia de amor. Dios enamorado de Israel. Y nunca va a dejar de estar enamorado de Israel, nunca. Él dice que esa es la mujer que él quiere. Lea si Oseas, lo va a entender. Ok. Tal vez usted esté pensando, bueno, eso fue para antes de que Yeshua viniera. Eso no está vigente ahora. Voy a decir algo necesario. Eso es lo que nos enseña la iglesia tradicional. Que Dios ya no es el esposo de Israel.
que Dios, Elohim, no es el novio de Israel ya, que la desechó, que le dio carta de divorcio. ¿Cuántos están entendiendo? Y eso nos dijeron. Ahora nos decían, ahora somos nosotros. Nosotros somos Israel. Y no tenemos que ver con el Antiguo Testamento, ni con los preceptos, ni con los estatutos, ni con guardar el sábado, ni con usar... Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Pues quiero decirte algo. Nos enseñaron mal. Nos enseñaron una verdad a medias. Quiero que lo entiendan. Eso no es lo que las escrituras enseñan. Si nos vamos al Nuevo Testamento, y vayamos al Nuevo Testamento, Romanos 9, capítulo 9, versículos 4 y 5. Dios sigue enamorado de Israel. Fíjense que la escritura dice en la ley que cuando un hombre se casa con una mujer, si se divorcia, Dios prohíbe volverse a casar con esa mujer. Te lo prohíbe. Hay gente batallando. ¿Qué hago? Ahora quisiera reconciliar. Andan llorando y sufriendo por un esposo. Y ya tiene el divorcio arriba, se llevó a cabo el divorcio. Y andan orando para que Dios los regrese. Qué pena, te voy a decir la verdad. En la Biblia dice que no te vuelvas a casar con el hombre de quien te divorciaste. Porque Dios a ese hombre le prohíbe casarse con la esposa anterior. Oh, wow. Los que quieran llamarme para preguntarme de esto, mi teléfono es el 305-916-9015. Pero, me están recordando algo importantísimo. Pero la escritura enseña, Dios dijo, escribió Dios, que si la mujer quedaba viuda, entonces podía volverse a casar. Entonces Dios viene, la Torá viviente, la que tiene el contrato, que después tendió divorcio, ¿me están siguiendo? Viene, comienza a buscar a Israel nuevamente, enamora a Israel nuevamente, a la esposa, a la novia de Israel. Pero como no se podía casar con ella a menos que ella quedara viuda, entonces él viene, muere en la cruz del Calvario, y cuando resucita se puede casar con Israel. Dale un aplauso al Señor. Es una historia de amor. Estuvo dispuesto a morir por ella. Eso no va a cambiar, gente mía. Esto no te lo enseñan los pastores en las iglesias. Es más, me atrevo a decir, son pocos los pastores que lo saben. Porque es que tienes que meterte a estudiar Torah. Tienes que meterte en los libros rabínicos. Tienes que aprender a meditar. Porque el Señor dice, ¿por qué me llama novia? ¿Y por qué me llama novia? ¿Y por qué me llama? Pero no se queda, me llama novia, pues soy novia. ¡No! Tienes que aprender a escudriñar, dice el Señor. ¿Por qué te llama novia? ¿Por qué te llama desposada? ¿Por qué viene a casarse contigo? ¿Por qué te dio unas instrucciones? ¿Quiénes son? ¿Qué son esas instrucciones? Se llama que tú vas. ¿Qué quiere decir la que tú vas? Un compromiso, un convenio, un pacto. Oh, aquí dice que hay un pacto. Oh, pero pacto, así Dios. Aquí dice que hay un pacto, así un pacto con Dios. Entonces el Señor hizo un pacto. No, tienes que averiguar por qué Dios hizo pacto. Pero el pueblo es muy conformista aquí en su cerebro, no estudia, no quiere estudiar. Ay, no, pastora, yo no me voy a poner a estudiar todo eso. Ay, no, ni me hable, pastora. Es más, que no quiero escucharla, pastora. Entonces, ¿cómo tú te vas a hacer fortalecido en la fe si no conoces Escritura?
¿Cómo vas a decir que conoces a Dios si no conoces Biblia? ¿Me están siguiendo? Ay, yo conozco a Dios. No, tú no conoces nada. Porque si tú le preguntas, ¿tú conoces a Dios? Ajá. ¿Cuál fue los 3 hombres que Dios escogió para hacer un pacto bien directo con él y su descendencia? Jesús, sí, Jesús. O sea, no saben nada. Y a la gente le gusta estar en iglesias donde los pastores no saben nada, porque entonces los pastores, como no saben nada, pues no exigen nada. Y ellos en la pachanga nada más, y la musiquita y la pachanga nada más. Y qué bueno, y la comelata después de cada pachanga. ¿Ah? Pero no saben Biblia. ¿Ah? Y danza y brinco y grita y fuera en el nombre de Jesús y echando fuera el demonio. Todas esas cosas. O no conocen, sin conocer palabra de Dios. Que son israelitas, a ellos pertenece la adopción, la gloria, la alianza, la promulgación de la promulgación de la. Ay, la ley no pasó. ¿Y por qué está ahí diciendo que les pertenece en el Nuevo Testamento? O sea, no pasó la ley, no ha pasado. La Torá no ha pasado. Ley es la palabra, usaron la palabra ley, está mal traducida. Esas son las instrucciones de Dios, o la que tú vas. Ok. De ellos son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son los patriarcas? Pues de ellos son, no de nosotros. De ellos. Y del linaje de ellos proviene el Mesías. Ahora se pone la cosa tremenda, porque dice, y del linaje de ellos proviene Mashiach, el que es Elohim sobre todas las cosas, sea bendito. Aleluya. ¿Ah? El original dice, vino Yeshua, el cual es Elohim. Yeshua es Elohim. Yeshua y Yahweh, o sea, Yeshua y Jehová son lo mismo, es la misma persona. No que hay un nuevo ministerio, entonces el Hijo es el Padre, pero con un nuevo ministerio. No, el Padre vino a llevar a cabo el ministerio de Yeshua. ¿Cuál era el ministerio? Lograr enamorar a su novia nuevamente para casarse con ella después de su muerte. ¿Cuántos aplauden al Señor? Yo no sé si entienden. Esta es una historia de amor, Iván. Te ha enamorado el Señor contigo. ¿Entiende? Entonces entiende el versículo. No se hizo pacto con nosotros, los gentiles. No se hizo pacto con la iglesia tradicional. No. El pacto fue con ellos, no con nosotros. ¿Cuánto entienden lo que hablé? ¿Entendieron? Estoy repitiendo. Porque si yo no repito todo esto y ustedes no lo tienen claro, yo no puedo seguir adelante. Ni Pastor Miguel puede seguir adelante, ni Pastor Elena. No, nosotros nos pusimos de acuerdo. No, vamos a seguir adelante hasta que este pueblo no reciba la revelación de verdad. Y lo vamos a saber cuando empiecen a danzar, a brincar, a gritar, a brincar. Vamos a saber. Porque se entra en un gozo. Y yo no veo ese gozo todavía. ¿Estamos? Israel no existió. Mira. Porque voy a repetir esto. Porque para lograr trascender al nivel de esta revelación, tiene que ver a Israel como una resurrección de la nada. Porque Israel estaba como muerte, esparcida por todas las naciones. Ya ni existía. Y extranjeros tenían agarrado ¿a qué? A Israel, a Jerusalén.
Y todo Israel esparcido por el mundo entero. ¿Cierto o no es cierto? Durante 2000 años. Okay. Pero para nosotros lograr trascender a nivel de esta revelación, tiene que ver a Israel como una resurrección. O sea, de la noche a la mañana, ¡pum!, surge Israel. Ay, yo me gozo porque cuando yo predicaba que iba a venir este momento, se me reían en la cara y decían, la vieja loca esta, inventando cosas. Yo decía, ajá, porque ya yo estaba estudiando. Y decía, deja que explote esto. Deja que esto explote. Que los teólogos y los libros que se escribieron de teología, desechando Israel y diciendo que ya Israel fue liquidada y que nosotros somos el Israel espiritual, y los pastores que hablaban de todo esto, yo decía, ay Dios mío, qué revolú se va a formar cuando tú levantes Israel, porque yo leía la escritura y sabía que Dios iba a levantar Israel poderosamente. Todavía hay pastores dormidos en ese lado diciendo que Israel no saben escritura esta gente, y son pastores. Yo los cogería a todos, los metería en un training conmigo, les tiro un examen de 200 preguntas y si no pasa no va a pastorear. ¿Qué ustedes creen? Es un examen de 200 preguntas. Profundo. O entiende esto o tú no vas a pastorear al pueblo de Dios. Entonces, usted no puede ver a Israel como algo del pasado, sino algo del presente, con ciudadanía, con leyes, con legalidad. Y aquí está el problema, que nos metieron en la mente que Dios terminó con Israel. No terminó con Israel, gente. Mire, hablen de esto en el trabajo, hablen de esto a su mamá, a su papá, háblenlo, no lo dejen en la ignorancia. Yo sé que el precio es alto porque los van a criticar. Úsenlo si yo fuera hombre. Oh my God, si yo fuera hombre no me lo quito, porque me inspira un respeto. Yo no sé si usted ha ido por Walmart, porque ahora hay un gran avivamiento del Señor con Israel y con raíces hebreas, y los varones usando zig-zag, que yo los he visto en Walmart y todo, y es chistoso, es tremendo cuando se acercan. Oye, mira, y de momento ven los zig-zag. No, Señor, yo quería decirle, wow, ¿por qué cambió el método, el metal de voz? ¿Qué pasó aquí? Ah, el zig-zag. ¿Quién hizo eso? ¿El zig-zag? ¿Quién hizo eso? ¿El zig-zag? Yo pregunto, ¿eso lo hizo el zig-zag? Eso lo hizo Dios cuando usted lo honró con su zig-zag. Tiene que sentirse orgulloso de su identidad. Usted no puede negar a Yeshua. Pero si no hay revelación, usted va a estar escondiendo esos zig-zag y no se los va a poner más que para aquí, para lucir aquí. Y no, si esa no es la intención. Esa no es la intención. Entonces, Jeremías, vámonos en 31 al 35, así ha dicho Yahweh, quien estableció, oye, el sol para luz del día y las leyes de la luna, las leyes de las estrellas para la luz de la noche. Y yo te digo, Yahweh te digo, que si estas leyes fueren alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Claramente está Ezequiel capítulo 37 versículo 25 al 28. Habitarán en la tierra que di a mi siervo. Está hablando de una profecía para este tiempo. Está hablando esto, Ezequiel, el profeta Ezequiel, el Espíritu le habló y le dijo, dile que para los tiempos postreros, dile, es esto que está leyendo usted ahora. Habitarán en la tierra que di a mi siervo a Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para... Ah, pues pasó el para siempre porque ya Dios lo eliminó. Pues para siempre. ¿Está hablando de antes o de ahora?
Está hablando de ahora. De ahora. ¿Ok? Para siempre. Sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será su gobernante para siempre. Cuando Yeshua venga, David reinará sobre Israel. Miren esto. ¿Está hablando de Israel, del Israel actual? Sí, está hablando de Israel actual. Esta profecía se está cumpliendo desde el año 1947. ¿Cuándo fue que Israel surgió como nación? ¿Ah? En el 46. Solo falta el retorno de Mashiach para que David reine como se prometió. Oiga lo que dice en Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Haré con ellos una alianza, haré con ellos una alianza, haré con ellos un pacto, un convenio eterno, perpetuo. Haré un pacto perpetuo, un pacto para siempre. Será con ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel. ¿El Israel que existió o el Israel de ahora? El de ahora. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para. Oye así. Próximo versículo. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, mi presencia, mi santuario, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, perpetuamente y para siempre. El próximo verso bíblico. Y sabrán las naciones, Cuba, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, menciónenla, todas las naciones sabrán, ¿ok? Todas las naciones sabrán que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Eso está claro, claro como el agua. Claro. Entonces, si todo es con Israel, usted tiene que preguntarse, ¿y dónde quedo yo? ¿Y qué pasa conmigo ahora? ¿Quién le está preguntando? ¿Y yo dónde estoy? Levante la mano a los que se lo están preguntando. Nadie, todo el mundo sabe. Uy, qué bueno, todo el mundo sabe. Voy a ponerlos a contestar esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Si todo es con Israel, ¿dónde quedo yo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser un hijo de Dios? Porque solo Israel es hijo de Dios. Está fuerte. Hasta cierto punto, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista de pacto. Pues sabemos que todos somos creación de Dios, hijos de Dios. Usted entra en pacto eterno con Elohim cuando entiende lo que pasó con Jacob y José. Ahí es que va a entender usted. Ahí es que va a entender. Vamos para allá. Jacob bendijo y adoptó a los hijos de José. ¿Ok? Jacob bendijo y adoptó a los hijos de José. Oiga bien. Nacidos y criados en Egipto. Así que ellos tipifican los que no pertenecemos a Israel de esta manera biológica, bien tremendo. Pero también estamos invitados a hacer pacto y se nos declara hijos adoptados. ¿Samuel está entendiendo? ¿Sí? Voy a decirle un secreto, el examen viene este jueves y nadie puede faltar. No podemos seguir adelante en esta revelación si usted no lo entiende. ¿Perdón? Sí, hay que inyectarse. Ok, entonces somos llamados a ser israelitas con todos los derechos legítimos cuando nosotros aceptamos el pacto que Dios hizo con Israel. Génesis
capítulo 48, ya estoy terminando, pero esto último es importante. Génesis 48, 5. Y ahora, tus dos hijos, Génesis 48, 5. Vamos a preguntarle a uno de ustedes. ¿De qué se trata Génesis, esta partecita de Génesis 48, 5, 6, 7 y 8? ¿Qué pasó ahí? Ponle el micrófono, Miguel, porque yo quiero que entiendan algo. Los que están escuchando por los medios. Cuando Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como hijos de él. Recuerde algo. José había sido vendido por sus hermanos y vivió toda la vida ¿dónde? En Egipto. Se casó en Egipto y tuvo 2 hijos. Esos hijos no eran reconocidos por Jacob. No, eran egipcios. Se cree que con una mujer egipcia, aunque en los escritos originales, o mejor dicho, en los escritos rabínicos dice que José se casó con una israelita, pero no hay prueba de eso. A lo que vamos es que Efraín y Manasés eran 2 hijos que no pertenecían a las 10 tribus de Israel, a las 10 tribus de Jacob. ¿Están entendiendo? ¿Entendiendo? Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los adopta. Esto es importante para usted entender la revelación del Rúa para este tiempo. Cuando Jacob lleva a cabo esta adopción de esos 2 hijos, los incluye en las tribus y hace la bendición sobre ellos. Y vamos a la bendición. Presten atención. Esto es importante porque si usted no entiende esto, no va a poder entender dónde está usted parado. Usted no va a entender quién es usted. Va a tener problemas con su identidad espiritual. Génesis 48, 16. El ángel que me liberta de todo mal. Ese ángel es Yeshua. Bendiga a estos jóvenes. Y atienda ahora lo que le dice. Y sea perpetuado en ellos mi nombre. Óyete esto. Jacob está diciendo, yo los adopto a ellos 2. Ahora, Señor, perpetua en ellos mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Israel. Quiere decir que esos 2 muchachitos pasaron a ser israelitas. Pero dice esto, que sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Bien, esta profecía se está cumpliendo ahora. Usted dirá que esa profecía se está cumpliendo ahora. Sí. Se nos enseña en la iglesia tradicional que el Antiguo Testamento lo podemos desechar porque ya Dios no tiene nada que hacer ahí. No, son miles, Omar, son miles de profecías sin cumplir en el Nuevo Testamento. Miles todavía, él tiene que cumplir. Todavía, y se tienen que cumplir. En el Antiguo, perdón. En el Antiguo. En el Antiguo. No, porque el Nuevo son las cartas que enviaban los apóstoles a las sinagogas que comenzaban en Yeshua HaMashiach en aquellos tiempos. Y ellos estaban claros que la Torah no había sido eliminada. Nosotros surgimos 300 años después. Es que hay un vacío terrible en la mente porque los pastores no se han puesto a estudiar historia bien.
Y ahora cuando viene este mover del Espíritu de Dios que trae revelación, entonces nosotros somos los que estamos inventando una doctrina nueva. No es que ellos inventaron una. ¿Cómo Dios logra esta profecía? ¿Por medio de quién lo logra? ¿Cómo es que esta profecía alcanza al mundo para que el nombre de Abraham, Isaac y Jacob sea perpetuado? Son preguntas que tenemos que hacernos. Voy a repetir eso. ¿Cómo Dios logra manifestar esta profecía en estos tiempos? ¿Por medio de quién lo logra? ¿Cómo es que esta profecía alcanza al mundo para que el nombre de Abraham, Isaac y Jacob sea perpetuado, o sea, exista para siempre? Bueno, pues lo logra por medio del nuevo pacto en Yeshua, en el madero. Y sé que es un poco complicado. ¿Ustedes están entendiendo de lo que estoy hablando? Para nuestro espíritu es un poco complicado porque nuestra mente fue dirigida muchos años hacia otro enfoque. Y por eso viene mucha confusión. Y por eso no lo podemos entender, como tampoco lo entendió José. José no entendió. Mire, Génesis 47:17. Cuando José vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Le dijo José a su padre: así no, padre, el otro es el primogénito. Pero Jacob estaba en el espíritu. Entonces Jacob le dijo: lo sé, hijo, lo sé. Él llegará a ser un pueblo grande también, pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar. Quiere decir que nosotros somos parte de las naciones ¿de quién? De Efraín y de Manasés. Se extendió tanto, se expandió tanto, ellos dos, que somos nosotros. Reposa la bendición del nombre de Jacob sobre nosotros. Digo sí, ¿por qué? Porque somos descendientes de Manasés y de Efraín. Estos dos muchachos son nuestros progenitores espirituales. De ellos salimos nosotros. Ahora usted va a hacer una pregunta. ¿Y en dónde está Judá? ¿Dónde están los judíos? Sí, pero yo quiero que usted pregunte entonces, ¿quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? La casa de Judá. Y si Jacob escogió a esos dos y los introdujo en las tribus de Israel, y son 12, ¿qué pasó con las otras dos tribus que sobran? ¿Ah? ¿Cómo? Son 12 tribus. Es que yo sé que ustedes, miren, los hijos de Jacob, que son los judíos actuales, lo que se consideran los judíos actualmente, están constituidos por Judá, Benjamín y Leví. Esas tres tribus se hicieron una. ¿Entendieron? Se hicieron una. Eso, Judá, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví se unieron y ellos son los judíos. No nosotros, y nosotros no tenemos que ser ellos. Porque a nosotros Dios nos llamó por medio de... Exactamente. Da un aplauso aquí.
Lo entendió, lo entendió. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Que en la actualidad somos nosotros los de las naciones. ¿Quiénes son? Rubén, Simeón, Zebulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí y José. Ahí está la tribu. ¿En el examen va esos 10 nombres? Sí. 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 Son 10, faltan 10. Sí. Y no me digan que Primicia no sabe dónde está parada en raíces hebreas. No quiero un examen donde usted no sepa que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Yo no quiero semejante barbaridad. Eso está bueno para el que no ha estudiado nada, que se cree que es un cristiano gentil, imagínese usted. Ok, vamos a ponernos de pie. Interesante para aquellos que me están escuchando. Por favor, si usted quiere conocer más de raíces hebreas, si usted quiere pertenecer a la nación de Israel, hay necesidad de que usted tenga revelación de esta palabra. De lo contrario, va a sentir por dentro un vacío, va a seguir saltando de iglesia en iglesia, no va a saber dónde está parado. Hermanos, los comentarios de los hermanos aquí son terribles. Pero créame que usted necesita ubicarse, identificarse con Israel, saber quién es usted. ¿Me está entendiendo? Así que si me estás escuchando, por favor, vamos a hacer un momento, un silencio para hacer una oración. Padre, Abacadosh, Dios poderoso, Rey de Israel, he expuesto tu palabra, la he predicado, va a salir por los medios de comunicación, Señor, y deseamos con toda nuestra alma que nos sea contado por justicia nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro servicio a ti, Señor. Que cada persona que haya escuchado y cada cristiano que haya escuchado, Señor, hoy lo que es tener a Yeshua HaMashiach como el Salvador de su vida, que esos cristianos, Señor, tengan revelación de tu palabra. Que ese creyente pueda llegar a los pies de Yeshua de una manera diferente. No de la manera tradicional, sino de la manera que tú tienes estipulado en tu palabra. Bendecimos a toda persona. Estamos, Señor, sembrando una semilla en los corazones que a su debido tiempo germinará, y sabemos que tu congregación, Señor, crecerá y se multiplicará porque hay promesa tuya. Te damos las gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. El pueblo del Señor dice amén.